¿Cómo te va? ¿Cómo estás, ¿Cómo Salva? andamos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a Noches. todos que A nos todos. están escuchando. Estamos acá en un programa especial porque es el Día Mundial de la Tierra. Es el Día de la Tierra. Llegó el Día Mundial de la Tierra. Es el Sí. Día Mundial de la Tierra y bueno, y lo que quería contar o conversar un poco es... Resulta que estuve viendo por las redes sociales varias personas que por supuesto personas que quieren al ambiente y que quieren conservar el ambiente, diciendo cosas como ¿por qué un día de la Tierra tienen que ser todos los días el Día de la Tierra? ¿Cuál es el sentido? Y yo creo que es importante un poco remontarnos en la historia para poder entender ese sentido, ¿por qué? ¿no? Porque es el Día de la Porque Tierra. sí, por supuesto yo coincido con que uno tiene que tener acciones por el planeta, y si a nosotros nos importa nuestro planeta y donde vivimos, nuestra casa común, tenemos que tratar de todos los días para nosotros que sean el Día de la Tierra. Pero entonces entiendo esta preocupación o estos comentarios respecto a ¿por qué un día y no todos los demás? Pero ahí es donde nos tenemos que remontar un poquitito, y nos tenemos que remontar a el siglo pasado, aunque suene raro quizás, a 1960 y pico. Sí, 69 por ahí. Hay que pensar cuál era la situación en términos de conservación de la naturaleza en aquel momento. En aquel momento la conservación no era algo que se estudiara, no era algo que formara parte, por ejemplo, de las disciplinas dentro de la ciencia biológica. Y también era algo que estaba enfocado principalmente por pensadores, por filósofos. La religión también utilizaba, algunas religiones, esta relación con la naturaleza. Se nombraba la naturaleza ahí. Pero, exacto. Claro. Pero la gran mayoría de las personas simplemente eran, de alguna manera, sufrían las acciones que se hacían en contra de la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, había mucha contaminación, las personas, bueno, ni hablar de cuestiones como fumigación. No se regulaba nada en realidad. Exactamente, por ahí, ¿no? exactamente. No se había hablaba, control. había... por ejemplo, todos los equipos que se utilizaban eran ineficientes en términos de energía, ni hablar de los automóviles, el consumo de petróleo, etcétera. Bueno, y acá aparece una figura muy interesante, una mujer ingeniera agrónoma de Estados Unidos, Rachel Carson. Ella trabajaba para el Servicio Forestal de Estados Unidos, y Rachel Carson fue muy importante porque escribió un libro que se publicó en 1962 y que un poco toma toda su experiencia de trabajo en el gobierno de Estados Unidos, que se llama Primavera Silenciosa. Primavera Silenciosa es un libro que después fue bestseller, y de hecho yo recomiendo que todos aquellos que quieran en algún momento leer algo interesante, pensando en esa época también, que lo lean. Ella es la primera persona que presenta públicamente en la sociedad los impactos de, por ejemplo, el uso de fertilizantes en la agricultura, el uso de pesticidas, y cuáles son los impactos que esos usos tienen sobre las personas. Este libro, este gran gesto de Rachel Carson, que incluso lo publica un poco, te diría, en contra de lo que se hacía normalmente en esa época, y además creo yo que para mí fue incluso más valiente, porque fue, o sea, obviamente es una mujer, y era una mujer que en ese momento se plantó
y que tuvo, eran momentos diciéndolo de una manera, para... los ovarios, claro, de publicar todo eso. Sí. Pero eso representó un cambio en la sociedad. La sociedad empezó a darse cuenta que ellos mismos se estaban afectando. E incluso este cambio lo toman movimientos como hasta el movimiento hippie, que en aquellos momentos era súper importante, y empiezan a hablar de la relación con la naturaleza y de cómo tratar la naturaleza. Bueno, esto también fue tomado por un senador de Estados Unidos, Gaylord Nelson, y él era un senador muy joven que propone, o se le ocurre, a partir de observar movimientos estudiantiles que en ese momento eran antiguerra, propone hacer un día... Claro, como una movida, vamos a decir. Claro. Y dice, bueno, ¿y a ver qué podemos hacer? Bueno, hagamos como si fueran clases públicas, las mismas clases públicas que hoy están en todos lados, para que vuelva la ley los reclamos, de financiamiento universitario. Bueno, ese mismo tipo de clases públicas él las plantea y las planea con un grupo de activistas, y lo propone para que en cada universidad, en los campus de cada universidad de Estados Unidos, se hiciera una clase pública relacionada con el ambiente. Y en el ida y vuelta de estas ideas, ahí surge el nombre de Día de la Tierra. Entre los propios estudiantes y organizadores le ponen Día de la Tierra, y se trataba justamente de clases abiertas a la comunidad de los pueblos o de las ciudades donde están en las distintas universidades, para hablar sobre la Tierra, los impactos en la Tierra, etc. Esto se eligió justamente el 22 de abril, porque en Estados Unidos el 22 de abril, más o menos, pero en ese momento, era el momento entre que terminaba lo que ellos llaman el Spring Break, que sería algo así como las vacaciones, una semana de vacaciones que tienen para primavera, y todavía no iniciaban los finales, porque recordemos que en Estados Unidos en esta época están empezando a entrar en verano, entonces tienen vacaciones después. Entonces todavía no empezaban los finales y ya los estudiantes habían vuelto del Spring Break. Entonces era un momento donde había mucha gente. Y por eso surge el 22. Ahí aprovecharon ese momento. Claro, el 22 de abril. Y lo interesante de todo esto es que en ese primer día de la Tierra tuvo tan buen aceptamiento que 20 millones de personas se sumaron a las actividades. 20 millones de personas es la mitad de nuestro país. 20 millones de personas en aquel momento era el 10% de la población en Estados Unidos. Esa movida se hizo un 22 de abril de 1970. Y fue tan pero tan importante y causó tanto impacto a nivel político incluso, que después de ese primer día de la Tierra, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que creaba la Agencia de Protección Ambiental. Y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se transformó en la primera agencia ambiental oficial de un gobierno democrático en la historia. O sea, ese primer día de la Tierra, la comunidad, los estudiantes y toda la comunidad asociados a los estudiantes forzaron que las políticas, los políticos y las políticas públicas se adecuaran a esa necesidad de la sociedad. Esas primeras movidas, ¿no? Claro, exactamente. Después, a partir de eso, empezaron a aparecer un montón de otras movidas ya nacionales e internacionales. Que ahí empezó a crecer. Y ahí empezó a crecer, exactamente. Y creció, el día se mantuvo, todos los años se mantuvo la celebración de este día. Y en aquel momento surgió como, ¿por qué? Volviendo a esto de por qué un día, ¿no? Surgió porque era necesario visibilizar los problemas que a lo mejor en el día a día no se veían o no los queríamos ver, etcétera. Y pensemos en una época donde no existía internet, claramente.
Entonces, la verdad es que era un hito y que cada año fuera creciendo más, a tal punto que en 1990 ya el Día de la Tierra se había internacionalizado y movilizó en aquel momento, en 1990, 200 millones de personas. Claro, se iban sumando más países. Claro, más y naciones. 141 países, justamente. Claro. Y fue un esfuerzo mundial que, así como en 1970 el Día de la Tierra en Estados Unidos empujó a la creación de esta agencia de protección ambiental, el Día de la Tierra de 1990 fue tan fuerte que terminó empujando a las Naciones Unidas a que en 1992 tuvieran la primera reunión por el ambiente en Río de Janeiro, y esa reunión termina con la firma o la aprobación del convenio por la biodiversidad o por la diversidad biológica, que es el convenio que hoy en día nos rige a todos los países que estamos dentro de ese convenio, a cómo cuidar de alguna manera nuestro planeta. Claro. Entonces, pensemos si es importante. Claro que es importante tener acciones en el día a día. Claro que es importante que no nos acordemos de nuestro planeta solo el 22 de abril. Sí. Pero demostrar a científicos, políticos, a los tomadores de decisiones y al mundo un día mostrar cómo somos muchos los que apoyamos la conservación de la tierra, es tan importante que ha logrado que a niveles internacionales se crearan, por ejemplo, convenios, etcétera. Y fue tan importante... De ahí empezaron a surgir, claro, un montón de convenios y demás. Que después, con el tiempo, bueno, por supuesto fue creciendo, y en 2009 la ONU, ahí sí, en 2009 define explícitamente que el 22 de abril es el Día de la Tierra. Ya se instaura ese día. Y se instaura formalmente el 22 de abril, reconocido por la Asamblea General de la ONU, tratando de enfocar en lemas que tengan que ver con la armonía, con la naturaleza y de cómo relacionarnos con la naturaleza. Y bueno, a partir de ese momento fue creciendo. Ya en 2010, que fue el primer año, o sea, el primer Día de la Tierra formalizado por la ONU, era 1 billón, es decir, 1.000 millones de personas en todo el mundo, porque además era el 40 aniversario, y este número se duplicó en el 50 aniversario, que fue en 2020. No, impresionante. Pandemia. Sí. Y a pesar de todo, hubieron actividades hechas como se pudo, pero para recordar ese día, y más en ese momento que estábamos la mayoría encerrados, mucha gente lamentablemente falleciendo por COVID. Sí. Estábamos en una situación donde se hacía patente en nuestros cuerpos, en nuestras familias, en nuestras vidas, que una buena relación con la naturaleza... Ahí era como que despertamos de todo eso, exactamente, ¿no? Porque era importante para nosotros mismos, para nuestra supervivencia, para vivir. Así que, nada, yo quería como contarles un poco esta historia. Está muy buena la historia porque es para recordar, recorrido. Claro. Sí, para recordar un poco y entender un poco, porque quizás yo me imagino mis sobrinos, no sé, que son adolescentes diciendo, bueno, pero ¿por qué? Solo un día, cuidemos. Y me encanta que las nuevas generaciones tengan esa visión de que el planeta hay que cuidarlo todos los días. Y me encanta, y ojalá que en algún momento todos puedan pensar... Todos pueden reflexionar así, ¿no? Exactamente, pero también... por eso siempre a mis estudiantes siempre les digo, es importante conocer la historia. ¿Quién es la persona que está hablando detrás de esa historia?
qué es lo que pasaba en ese momento, porque hoy hemos avanzado 55, 57, 56 años 56. respecto al primer día de la Tierra, claro. pero ese primer día fue revolucionario y cambió la forma de hacer política ambiental, al punto de que hoy podemos darnos el lujo de decir todos los días son día de la Tierra, pero en aquel momento eso no era posible. Claro, no era posible. Entonces me parece que está bueno. Está bueno reflexionar de a poco cómo, bueno, nada, esto, ¿no? Cómo es el Día de la Tierra. Y bueno, y hoy es 22 de abril de 2026 y ¿sabés cuál es el lema de este año? Es como como que nosotros somos digamos, estamos responsables o somos responsables de nosotros para poder hacer para el futuro de nuestro planeta, ¿no? Es como que decirlo en palabras así. Sí, el lema es exactamente eso. El lema en inglés es Our Power, Our Planet. Si lo traducimos exactamente es nuestro poder, nuestro planeta. Y tiene un doble sentido. Quizás en español más o menos, pero en inglés tiene un doble sentido. ¿Por qué? Porque power es poder, pero power también es energía. Ponerle las pilas, como decimos nosotros, ¿no? Pero incluso estamos hablando de la energía, por ejemplo, y si una casa se corta la luz, se dice it's out of power. O sea, no tiene luz. Entonces, el juego de palabras tiene que ver con que nosotros tenemos el poder, como bien lo dijiste vos, nosotros tenemos el poder y busca empoderar a las personas para exigir los cambios que sean necesarios por el ambiente. Entonces, tenemos el poder de hablar por nuestro planeta, de exigir que se tomen, defenderlo, de exigir que se tomen las decisiones adecuadas y para nuestro planeta. Pero por otro lado también habla de hace este juego de palabra de la energía que usamos. Entonces es nuestra energía, es nuestro planeta, quiere decir que nosotros estamos usando esa energía del planeta y también busca de alguna manera concientizar respecto a los cambios necesarios para el uso de energías que sean más amigables con el ambiente. Estas eficiencias energéticas. Exactamente. Esto de pensar en la reducción de combustibles fósiles y de a poco ir tratando de utilizar elementos cuyo uso de la energía sea más amigable con el ambiente. También una de las cosas que yo siempre digo en las clases de conservación con mis estudiantes es: yo no pretendo que nadie deje de usar un celular porque sería ridículo. Esa energía la vamos a usar. Yo no pretendo que nadie deje de usar un auto si lo necesita, un auto nafta. Pero bueno, también de a poco podemos ir viendo que en el mercado se abren opciones, por ejemplo, de utilizar electrodomésticos que usan menos electricidad. Es que están más catalogados ahora para utilizar. Exactamente. La identificación. Exactamente, que son más eficientes. Si, por ejemplo, una cosa que es muy común, y son tonterías, pero una tontería que si todos lo cambiamos es, hay mucha gente que deja el celular enchufado todo el tiempo, entonces bueno, capaz que tratemos de gastar lo más que podamos de batería y volver y enchufarlo solo en el momento en que se necesita. No dejarlo un día para el otro, que a veces se quedan cargando. Desenchufar aparatos. Si tenemos amigues o compañeros de trabajo que hacemos la misma ruta, bueno, en lugar de usar un auto, podemos usar cada uno un auto, podemos usar varias personas un mismo auto. O sea, podemos buscar formas sin necesidad de decir, bueno, no se usa la electricidad, no se usa el combustible fósil. No podemos ser utópicos al respecto, pero sí podemos buscar formas más eficientes. Y creo que ahí está un poco la idea. Lo que vos decías ahí, esa idea, ¿no? Está en nuestro poder, pero también estamos... También está en nuestro poder ser más eficientes para el uso de la energía.
Eso está bueno. Así que bueno, nada, sí. Eso era un poco... Qué bien, qué bueno. Bueno, y nos hiciste toda la historia de cómo es, porque no le habíamos hablado de esta parte, ¿no? Hablamos de siempre que, bueno, es el Día de la Tierra, sus lemas, ¿no? Claro, de cada año. Que yo al principio del programa hablaba del tema plástico, ¿viste? Pero obviamente lo quería recalcar eso porque hoy por hoy, bueno, en otras de las cuestiones está esto generalizado, ¿no? Lo que es el tema del plástico, las investigaciones que se están realizando, el cambio climático y otros temas que la pérdida de biodiversidad, el tema de los incendios forestales, claro. Es decir, agrupa muchos temas que bueno, no podemos dejar de hablarlos. Sí, sí, ¿no? En realidad, justamente sí. Es esto que decís, lo que busca el Día de la Tierra en general, lo que busca justamente es enfrentar todas estas amenazas y todos los desafíos que tenemos como planeta, nosotros como la especie dominante, lamentablemente, pero como la especie dominante, pero tenemos que enfrentar una serie de amenazas a nosotros mismos, al planeta, y están estos desafíos. Y uno de los desafíos, bueno, todos lo vemos, es el cambio climático, lo sentimos, lo vemos. Ahora en Ushuaia llueve a cántaros, cuando antes la lluvia no mojaba. Esto sería como nieve ya o algo así, ya son épocas. Por ejemplo, claro. Pero también, como decís vos, el uso... Y acá es el uso de plásticos, sí, pero el uso de un montón de otras cosas también que quizás hacemos usos indebidos. Y, a ver, usos indebidos... El packaging, el uso de... Ahora la cosmética también está tirándose por lo natural para no utilizar... bueno, se va dando para animales para esos procesos. Por ejemplo, pero incluso cosas. Hasta la ropa. Sí, la ropa. Pasó de moda. Los celulares que tienen bueno, todos esta con el plástico. Muerte. No, pero además aparte, que vamos cambiando el celular cada 3 años. Sí. Entonces, bueno, yo tengo el mismo hace como 15 años más o menos. Me dicen que está un poquito viejo, pero bueno. Igual que el mío, estamos igual. Funciona. No, pero bueno, lo que digo es esto, tenemos formas y creo que está en nuestro poder justamente ese tipo de decisiones. Y esa es un poco la idea, enfrentar todos estos desafíos, el uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia con el uso, eso también se sabe que tiene un gran impacto. Ahora con el tema de los microplásticos cada vez vemos más cuáles son los impactos. Yo he leído en algunos lugares que en algunos sectores del mundo las personas comen casi lo equivalente a comerse una tarjeta de crédito por semana. Es una locura si uno lo piensa. Entonces, claro, ir tomando la alimentación de lo que estamos de día consumiendo. Claro. Bueno, la soberanía alimentaria que trae esto también a cambiar el paradigma de lo que es el volver a la tierra, hablando justamente de la madre tierra, ¿no? Que hoy es el Día Mundial de la Tierra. Y bueno, dentro de un ratito vamos a tener, por supuesto, lo que es el cierre del mes del compostaje. Este mes que justamente tiene que ver, este mes y el mes que ocupa el 22 de marzo al 22 de abril. Y bueno, así que hoy también tenemos ese Todavía cierre. Estamos en el cierre. Bueno, pero justamente por eso, el Día de la Tierra nos recuerda eso. Es nuestra responsabilidad también. Y es nuestra responsabilidad poder tomar acciones. Obviamente yo no voy a cambiar la cantidad de dióxido de carbono que emite una fábrica. Eso no está en mi poder. Pero sí está en mi poder tomar pequeñas acciones, hacer compostaje, utilizar alimentos que se produzcan lo más cercano posible o que tengan el menor packaging posible, o etcétera, etcétera. No dejar enchufadas cosas que uno no necesita. Esas pequeñas acciones que podemos hacer todos. Por eso también bajar la calefacción cuando no estoy en mi casa. Total, no necesito que nadie calefaccione la casa si no estoy. Y así un montón de otras cuestiones que se pueden. Y el Día de la Tierra nos recuerda eso, ¿no? Que es nuestro día también, porque estamos en la Tierra y que es nuestra responsabilidad. Sí, lo que decía recién justamente una de las estudiantes de la carrera de Ciencias Ambientales, que la tenía ahí
seguramente que la estábamos la estaba escuchando en el auto cuando venía. Sí, así que bueno, se refería a eso, ¿no? Que estamos dentro, somos somos parte, claramente. Y esa forma de estudiar y de hacer esa divulgación de lo que es el trabajo que se realiza en esa carrera es tan importante, y bueno, así que esperemos que se suban mucho más seguramente a la misma. Bueno, vamos cerrando, ¿te parece? Este Día de la Tierra. Feliz la verdad, Día de la Tierra, feliz Día de la Tierra a todos. Y bueno, hagamos. Después viene el ambiente, el 5 de junio, claro, que vamos a ver qué nos depara. Nos queda cerca. Nos queda poquito. Sí, cerquita. Sí, nos damos vuelta y ya va a estar seguramente. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias como siempre, por este gran aporte que nos brindás en este espacio. Así que bueno, terminar súper bien el Día de la Tierra. El Día de la Tierra es todos los días. Exactamente. ¿Sí? Seguro que sí. Bueno, vamos a un corte y seguimos aquí en Terra Natural. Estás escuchando Terra Natural en la 93.1.